Pero bueno, Laura, creo que vivimos en una era en la que todo es digital, rápido, conectado, pero nadie nos enseñó a gestionar esa tecnología con propósito. O sea, estamos en un mundo donde todo se nos dio y lo tuvimos que tuvimos que meternos de llenos al tema sin que fuéramos enseñados. Entonces, necesito que me expliques qué es realmente eso de bienestar digital. Porque se escucha mucho, está escuchándose más cada día, pero siento que no todo el mundo entiende de qué se trata realmente. Claro que sí, Leo, y me encanta que lo preguntes porque siento que este es el punto de partida para empezar a hablar de, ¿cómo entonces puedo crear una alianza entre esa tecnología y ese bienestar en general pues en la vida? Y es que este bienestar digital entonces es esa capacidad que yo tengo para poder gestionar de forma saludable, de forma sana, mi relación con la tecnología. Entonces, ¿yo cómo puedo aprender a usar las herramientas digitales que tengo a mi entorno a favor mío, digamos que para que puedan realmente generarme un impacto positivo, que me puedan ayudar, que me puedan facilitar la vida y no que me absorban, no que me abrumen o que incluso me lleguen digamos que me generen ciertos síntomas y cierto malestar, pues entonces qué importante es que yo pueda realmente aprender a generar equilibrio entre esa tecnología, entre ese bienestar, que yo pueda aprender a, cuándo conectar, cuándo desconectarme y que en pocas palabras yo pueda aprender a controlar de una forma muy consciente el cómo, el cuándo y el por qué yo uso esa tecnología. Y bueno, ahora sí, ya con esas consecuencias que mencionamos, vamos a lo que nos gusta en este podcast y son esas soluciones prácticas. Les voy a compartir algunas buenas prácticas que pueden aplicar no solamente en esa parte individual, sino también en la parte de equipos, no solamente en el trabajo virtual, sino también en el trabajo presencial, no solamente entonces ese colaborador, sino ese líder, ese emprendedor, ese jefe. La primera tiene que ver con hacer conciencia un poco de cómo entonces yo estoy mandando un mensaje y un correo. Personalizar entonces un poco esos mensajes, saludar, tal vez entonces dar mi nombre, presentarme o abajo entonces al final del correo atentamente Laura Moreno, dar un gracias, un por favor, que estas cosas de cordialidad no se nos olviden, que realmente las pongamos en práctica y sean algo que está dentro de nuestra cotidianidad. El siguiente es un poco entonces también darnos el espacio de preguntar a ese otro cómo está. Puede ser un compañero, puede ser la persona que tengo a cargo, puede ser tal vez un jefe incluso. Poder entonces también preguntar un poco genuinamente, interesarme entonces genuinamente por cómo se siente esa persona o cómo está esa persona. El siguiente tiene que ver con poder generar entonces también esos espacios para que tengamos un poco de cercanía con esas otras personas. Tal vez si tenemos una reunión semanal, que yo me tome entonces 5 minutos para preguntarle cómo le fue el fin de semana, qué va a hacer el fin de semana, o cómo está, o cómo ha estado. Bueno, en general, que yo pueda también no solamente preguntarlo por medio de un mensaje y un chat, sino también tomarme el espacio de hablar con la persona. Es muy diferente cuando yo te pregunto por mensaje a cuando yo me tomo el tiempo de llamarte o de en una reunión poder preguntar, poder verte y poder también generar esa cercanía contigo. El siguiente tiene que ver con esos tiempos de respuesta y de desconexión que todos tenemos. Respetar entonces eso, también hacerlo muy consciente, lo que mencionaba Leo anteriormente, de no tener que responder mensajes tal vez fuera del horario laboral, a las 8 de la noche, 9 de la noche, porque simplemente se le olvidó a la otra persona enviarme un mensaje o un correo. No, respetar entonces esos espacios de desconexión del otro y los propios también. El siguiente entonces, con poder reconocer los logros. No es solamente logros grandes, y también lo hablábamos en algún episodio, sino que las pequeñas cosas del día a día hacen la diferencia. Hace la diferencia que yo le diga a la otra persona, mira, esto lo hiciste muy bien, o qué buen proyecto, qué buena presentación. Esas cosas realmente impactan positivamente en el otro y en la relación que tengo con el otro. El siguiente tiene que ver un poco, y aquí es ese tema de la comunicación bien importante, tener una comunicación asertiva, tener una comunicación entonces
efectiva con mis compañeros, con mis líderes, con mi entorno de trabajo. Y aquí les voy a dar una técnica que les va a funcionar para mejorar esa comunicación asertiva. Y ahí es la técnica del sándwich. El sándwich, pues tenemos entonces un pan, un relleno y otro pan, ¿verdad? Dentro de ese sándwich vamos a hacer de cuenta que mi pan de base va a ser un poco un mensaje positivo de la otra persona, algo que yo aprecio, un gracias, un algo positivo que yo pueda poner acá. Luego entonces mi relleno va a ser ese mensaje difícil, ese mensaje tal vez un poco negativo que yo le voy a decir a la otra persona, una recomendación, una sugerencia, bueno, un algo que tal vez se me complica decir. Entonces ese va a ser mi relleno. Y luego voy a poner encima ese otro pan como otra cosa positiva. Es decir, vamos a tener positivo, negativo, positivo. Entonces esto me va a ayudar mucho a que yo pueda comunicar un mensaje difícil a otra persona siendo asertivo y siendo empático, manifestando lo que yo necesito, lo que yo pienso, pero también respetando y siendo empáticos con esa necesidad y esa emoción del otro. Entonces, qué tan importante es que nosotros podamos, así como esta técnica y en general, poder fortalecer esa comunicación efectiva, esa comunicación asertiva, sobre todo en esos entornos en donde no estoy al lado de las personas, es decir, en esos entornos remotos o híbridos. Para iniciar, la infoxicación digital es un término que une dos conceptos. Entonces, el primero es información y el segundo, toxicidad. ¿A qué se refiere esto? Este es el exceso de información al cual estamos expuestos diariamente. Como Laura lo mencionaba, el tema de los mensajes, los correos, notificaciones, noticias y quizás también esas plataformas digitales a las que estamos en constante interacción en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa con toda esta información? Es tanta que al ser tanta información, nuestro cerebro no alcanza a procesarla toda. Y eso que nos puede generar una fatiga mental, dificultad para concentrarnos, nuestra toma de decisiones se vuelve mucho más lenta. Y en el trabajo, ¿cómo se produce? Entonces, menor productividad, más errores, poca motivación, incluso malestar físico, dolores de cabeza, insomnio y tensión muscular. Y bueno, esto que visto desde la psicología organizacional, vemos que esta hiperconectividad que a veces parecía como un avance, ha traído como una presión silenciosa que nos agota la mente, incluso fuera del horario laboral. Y bueno, aquí también pasándome un poco a esas soluciones y enlazando entonces nuestra alianza con Doctor 7, quisiera saber entonces un poco más de Doctor 7, cuéntanos qué es Doctor 7, porque sé que muchas de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, todavía no conocen un poco esta nueva alianza que tenemos y creo que es importante que la conozcan ya que estamos apuntando a lo mismo básicamente. Entonces cuéntanos un poco qué es eso de Doctor 7, cómo Doctor 7 nos ayuda entonces a cuidar esa salud mental precisamente en lo digital. Ok, me encanta. Me encanta porque Doctor 7 para mí, el formar parte de este equipo donde hay muchos psicólogos, de cierta manera ha sido una experiencia muy linda porque he podido conectar con tantas personas de diferentes como países. Entonces, mira, el beneficio, hablando un poquito más como paciente y no es tanto como psicóloga, es que a veces, como estamos relacionando ahorita incluso el tema de no tener tiempo, yo no me puedo trasladar a un lugar, pero me siento abrumada. Yo no puedo estar dedicando tanto espacio a movilizarme, lidiar con el tráfico, con todas las cosas en ese sentido. O tal vez me gusta un profesional, pero el profesional está creo que tú estás en Colombia, ¿verdad? Entonces yo soy de Honduras, eso no lo dije, pero estamos en lugares totalmente diferentes. Entonces es como, yo quisiera que me atendiera, pero no puedo. Entonces eso es lo que ofrece Doctor 7, la posibilidad. La oportunidad de estar trabajando desde tu comodidad en casa sobre tus dolencias, tus malestares emocionales y decir, ok, hoy ha sido un día pesado, creo que necesito hablar con alguien, creo que necesito atender cierto tipo de situaciones que están pasando en mi vida, pero no quiero salir de aquí, quiero tener esa posibilidad de tenerlo desde mi comodidad. Entonces yo puedo hacer mi cita en Doctor 7. Doctor 7 es una aplicación que fue diseñada para hacer más factible el llegar
a un mundo donde hay terapia, donde hay meditaciones guiadas, porque o sea, la apps no solo es como para hablar con psicólogos, sino que también te ofrece la oportunidad de tener tu diario emocional en la aplicación, tener meditaciones guiadas, puedes tener cierto tipo de apoyo con servicio al cliente si tienes algún inconveniente, y obviamente encontrás incluso hasta oportunidades de cosas que no creías posibles, porque al final Doctor 7 es integral. Entonces el principal auge de la aplicación es la salud mental, pero también puedes tener salud nutricional en ella. Entonces puedes cuidar, incluso hasta aprender sobre tus hábitos de alimentación y todo eso a través de la aplicación. Entonces para mí es un medio bastante factible para pedir apoyo, para poder empezar a trabajar conmigo, y más cuando tenemos miedo. O sea, algo que pasa bastante en mi país, hablando desde mi experiencia, es que hay mucho miedo de visitar un psicólogo por los mitos que acompañan la psicología. Entonces, obviamente lo primero es, no estoy loco. Ese es como el primer pensamiento. Pero creo que eso es a nivel Latinoamérica. Te lo juro, yo creo que sí, todos en algún montón. momento es como, si voy al psicólogo van a pensar que tengo algo malo, o hay pacientes que me dicen como, pero no me va a medicar, ¿verdad? Entonces, para empezar, aclaro aquí, porque todos es importante que sepan, nosotros los profesionales de la salud mental, psicólogos, no estamos autorizados para dar medicamentos. Entonces, en ningún momento nosotros podemos venir y decir, puede consumir este producto, porque eso sería un delito. Entonces, aquí información adicional, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros vayamos como quitándonos esos mitos, esos miedos que nos acompañan. Entonces, vamos a decir que el principal enfoque acá es que yo puedo no tener que enfrentarme a que me vean entrar a una clínica que diga atención psicológica, sino que puedo tomarlo y llevar el proceso con mi privacidad, con mi pauta, por decirlo así, y no exteriorizarlo y no sentir que me estoy exponiendo de una forma tan amplia al mundo. Y lo bueno de Doctor 7 es que no solamente beneficia a esos colaboradores precisamente para tener herramientas y estrategias en ese día a día laboral y bueno, en cualquier entorno, sino también a esos líderes, también a esos jefes, incluso a esos emprendedores que tienen muchos más desafíos en ese trabajo. Y bueno, cuando conocí a Doctor 7 me pareció muy valioso que la frase que me dijeron fue: tienes en tu bolsillo a un doctor. Entonces esto siempre me ha quedado muy en la mente, porque siento que sí, básicamente desde cualquier espacio en el que yo estoy puedo entonces tener esa atención, como mencionaba Jennifer, psicológica, nutricional, incluso pues de medicina general. Entonces qué bueno que Doctor 7 también está enfocado como nosotros en Más Humano en poder precisamente trabajar esa salud mental, y qué bueno que también nos ofrece entonces esas posibilidades y esa tecnología para poder entonces usarla a nuestro favor y de una forma mucho más consciente. Exactamente, Leo, y aquí quiero hacerte una pregunta como para empezar a abrir esa conversación tan digamos que controversial. Y es, ¿cómo sientes que la inteligencia artificial ha impactado ese trabajo y esa forma de trabajar entonces en el día a día? Bueno, lo voy a, antes de entrar tal vez de un poquito más técnico, déjame contarte un poquito a nivel personal, porque conmigo, hablando de mi persona, yo tengo un bachiller en teología, ¿no? Yo estudié 4 años teología, tengo toda esta formación bíblica como pastor, o sea, de manera profesional estudié Biblia, y tengo todo este bagaje de conocimiento que me viene y con el cual trabajo, con el cual estudio, con el cual preparo mis sermones, mis mensajes. Pero para mí la inteligencia artificial ha sido una bendición en muchos aspectos, porque he podido adquirir o meterme en contextos históricos, en investigaciones, en apoyo a mis mensajes, que antes lo hacía con mucho más tiempo. Y ahora he reducido el tiempo en ese sentido de investigación, obviamente encontrando las fuentes correctas, sabiendo meter el prompt y todo eso, ¿no? Pero ha sido buenísimo. Entonces, yo creo que nos resuelve procesos, tareas repetitivas y nos permite ser más ágiles. Pero también está generando esta sensación de tener que estar siempre a la altura.
aprendiendo nuevas herramientas, adaptándonos y compitiendo incluso con las propias máquinas. Y hasta hay temas éticos en esto, ¿no? Esto sin duda puede desgastarte mentalmente y bueno, ya ahí entra también ya otra vez a aportar al tema de salud mental que ya de por sí tenemos tanta estímulo y tanta cosa que afecta, ¿no? La verdad es que siento que, porque pues físico no es, entonces realmente siento que es ese compañero en el que le podemos decir nuestros problemas, los toma y trata de darles esa estructura que nosotros podamos decir, ok, cierto problema es paso número 1, paso número 2, paso número 3 y así sucesivamente. Como darle forma a estos pasos o a estas instrucciones que nosotros le solicitamos o que realmente debemos de hacer y básicamente ir haciéndolo, ¿no? Paso a paso y la verdad es que eso quita ese estrés, ¿verdad? Que uno tiene de, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué cara tiene esto? ¿Cómo puedo gestionar esto por acá? Entonces, esa es la ayuda que siento yo que ChatGPT me da. Y bien, no solo ChatGPT, porque pues ya digo mucho de eso, pero que las inteligencias artificiales nos dan. Quitan ese pensar, ¿no? De cómo hacer y después nos dan esta libertad de, ok, me está dando algo súper estructurado, pero que no tiene un sentimiento o que no tiene ese razonamiento humano. Entonces, dejando de lado que ya sé por dónde hacer o qué hacer, entonces ya yo me quito esa carga y puedo centrarme en lo que realmente ChatGPT hasta el momento no puede hacer, que es darle ese toque humano, ¿verdad? Que realmente ya tengo que razonar, tengo que poner de mi parte para que ambas partes, o sea, lo que ChatGPT me está ayudando y yo podemos hacer y claro, el objetivo es siempre entregar lo mejor de nosotros, ya sea para un trabajo, ya sea para una tarea, para un proyecto, siempre entre ambas partes trabajar juntos, como les digo, siempre es una herramienta y entre los dos podemos entregar lo mejor de ambas partes. Algo que yo pensaba mientras estudiaba aquí también el guión y lo hablábamos previamente un poco, era que yo sentía que eso también se debía mucho a generaciones muy de ahora. Yo trabajo en un equipo en donde somos muchas generaciones. Entonces los líderes son personas, digamos que más de 40 años, 45 años, hay muchos chicos que son bien jóvenes y digamos que todo esto también lo he visto porque siento que estas nuevas generaciones están mucho más acostumbradas y normalizan entonces solamente el tema de estar chateando y de mensajes. Les cuesta mucho más unirse a una llamada, responder una llamada, tener la iniciativa también, por ejemplo, para tener una conversación con esa otra persona que no implique solamente el chat, ¿no? Entonces aquí yo, bueno, y ya también que lo empezaste a mencionar, pensaba un poco ¿qué efectos emocionales crees que genera todo esto en las personas? Porque como bien lo decías al inicio, no solamente es un tema social, sino también es un tema individual, de que, claro, si yo entonces no socializo con ese otro, no establezco relaciones interpersonales sanas con esas otras personas que tengo a mi alrededor, pues también va a empezar a impactar en mis emociones, en lo que yo entonces estoy sintiendo y en general en mi bienestar emocional y mental. Este impacto emocional es gravísimo, ¿no? La desconexión emocional solo va a traer intensificación en la ansiedad, bastante fatiga emocional, burnout o síndrome del quemado, un fenómeno que ahora también estamos viendo que se llama el FOMO o el Fear of Missing Out, que en español vendría siendo el miedo a perderse de algo, que nos hace caer en esa constante revisión de celular, de correos, de grupos y solo nos genera dificultad para desconectarnos del trabajo, ¿no? En previos episodios hablaban de este término de infoxificación, ¿cierto? De esa sobrecarga cognitiva que se está generando por estos entornos digitales que son súper sobreestimulantes. Al fin y al cabo también pueden aparecer problemas tan graves como insomnio crónico o síntomas de depresión. Leo, yo creo que, y bueno, también lo hemos hablado en episodios anteriores un poco, de que esa cultura de la inmediatez que tenemos ahorita, entre más rápido mejor, más eficiente mejor, y tal vez el ser humano con sus capacidades no alcanza a llegar a ese punto que la máquina ya está, ¿no? Entonces lo vemos tal vez como un obstáculo, como que el ser humano es ese obstáculo que no me permite entonces
automatizar, que no me permite entonces llegar a ese punto más rápido, más eficiente, más inmediato. Entonces creo que aquí lo vemos como más bien ese obstáculo. Y el reto entonces es que podamos entender que eso humano no se va a poder optimizar, que no deberíamos porque optimizar entonces esa parte muy humana, y más bien que cuando empezamos tal vez a querer intentarlo, a querer hacer que ese humano se iguale a esa máquina, es cuando empezamos a tener ciertos inconvenientes y ciertas consecuencias negativas. Un poco lo que hemos hablado también en otros episodios de esos efectos que puede llegar a tener la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta de pronto no desconexión, esta ansiedad también digital, fatiga digital y bueno, un sinfín de síntomas y de consecuencias negativas que se generan si yo intento entonces pretender que el ser humano va a ser igual que la máquina o que entonces voy a alcanzar a la máquina. Y bueno, ya entonces también para pasarnos a esas estrategias, que yo creo que después de este pequeño estrés que tuvimos acá, necesitamos esas estrategias. Marlon, ¿cómo podríamos empezar precisamente a blindarnos? ¿Qué podremos entonces hacer y qué se puede llevar nuestra audiencia de consejos prácticos y recomendaciones para empezar a practicarlos en su día a día? Sí, muy bien. De hecho, Leo, Laura, hemos hecho justo lo que se hace en el cine, ¿sabes? Hemos contado un poco la historia, hemos estresado todo. Esto se llama los 3 actos, ¿no? El tercer acto. Vamos a mejorar la noticia que hemos estado dando a todos los que nos están viendo. Mirad, una cosa muy importante. Voy a daros 3 consejos y estos consejos vas a notar que les falta algo que es tecnología. Y es que justamente en la ciberseguridad, como tenemos esa sensación de que tiene que ser solamente con personas que saben mucho de tecnología, por eso mucha gente se descuida, porque cree que tiene que instalar cosas o que tiene que configurar cosas, y no es así. Os voy a dar 3 consejos. El primero de todos es estar alerta, y esa es la razón de hecho del nombre de la serie de televisión, se llama Alerta, y lo que tenemos que estar es estar alerta, o sea, tan alertas como cuando cruzamos una calle, que tenemos que mirar en todos los sentidos, tenemos que tener todos los sentidos dispuestos, tenemos que estar alerta. Ahora, ¿qué significa estar alerta cuando estamos conectados? Lo que significa es que, y lo que os pido es que desconfiéis de todo. Asumir que absolutamente todo es falso. Vamos a tener esa premisa. Recibo un correo, recibo un SMS, un mensaje de WhatsApp, veo un meme, leo una noticia y entonces lo primero que voy a hacer es asumir que es falsa hasta que la valide. Entonces, si hay algo que me interesa, entonces voy y lo valido. ¿Vale? ¿Y cómo lo valido? Pues, por ejemplo, recibo una llamada y me dice que es de mi banco. Entonces, asume que es falsa. Quizás sí es el banco, pero quizá no. ¿Sí? Le colgamos, le decimos, mire, sí, muchas gracias, yo conozco mi banco, sé el número de teléfono de mi banco, le llamo yo, ¿vale? Le responderé yo. Entonces, colgamos y generamos nosotros la llamada. O recibimos un mensaje que dice que hay una situación en la cuenta del banco, entonces no le damos a ningún enlace, no llamamos a ningún teléfono que está ahí, ya sabemos acceder al banco, entonces utilizamos la plataforma del banco y accedemos a la plataforma del banco, y eso es estar alerta, desconfiamos de todo, ¿sí? Todo es falso hasta que lo validemos, y hay una tercera parte, si es que necesitamos validarlo, porque a muchas de las cosas que vamos dando clic, no necesitábamos leerlas, no necesitábamos validarlas, ¿vale? Es sencillamente que nos han acostumbrado a usar estos pulgares a una velocidad tremenda, que ya van solos y le dan clic al teléfono. Vamos con el segundo consejo, ¿sí? Y yo le llamo los 5 segundos. Los 5 segundos para reaccionar ante algo, muy cercano al anterior. Entonces vamos a asumir que recibo un mensaje, el mensaje me deja preocupado, el mensaje me genera una situación, me pide que reaccione a algo. Tomémonos 5 segundos y mirar que no he dicho 5 minutos ni he dicho 5 horas, son 5 segundos para pensar. Pensemos, ¿qué debería hacer si esta es una situación normal? Por ejemplo, este típico cibersecuestro en el que recibe un padre y una madre un mensaje y le dice que es de parte del hijo o de la hija, y le dice que es que se ha quedado sin batería en el teléfono y que necesita que le haga una transferencia. Entonces, claro, el padre o la madre se preocupan muchísimo, se ponen a hacer cosas y tal.
5 segundos. Si lo piensas 5 segundos, quizás dices, pues le voy a llamar a ver si es verdad. Y si le llamas, te va a coger el teléfono, te va a responder y te va a decir, sí, aquí estoy, no está pasando nada, ¿no? 5 segundos, si lo pensamos durante 5 segundos antes de reaccionar. Pero eso significa también que uses 5 segundos antes de dar un like, antes de compartir algo. Puede ser que cuando das un like o compartes algo, estás difundiendo una noticia falsa o estás ayudando en un ciberacoso también, dando like a algo o compartiendo algo. Entonces, muchísimo cuidado. El tercero de los consejos se llama comparticionar. Y este es un consejo bastante simple, creerme que no es caro, porque lo que os voy a recomendar es tener al menos 2 teléfonos móviles, pero uno de ellos puede ser el que tenías previamente, ¿no? Te acabas de renovar y tienes uno con una cámara espectacular, bueno, el anterior. Pensar en esto, muchas de las redes sociales, muchas de las aplicaciones que nos instalamos son también unos espías, nos están espiando constantemente. ¿Cómo vamos a tener en el mismo teléfono la aplicación del banco y los espías? ¿Cómo vamos a tener una aplicación como TikTok, cuya misión, además de enseñar vídeos, es sacarnos toda la información posible, y además la aplicación del banco en el mismo dispositivo? Entonces nada, déjate en un dispositivo las aplicaciones de banco, las aplicaciones de cosas importantes, y además deja ese dispositivo en casa. Entonces, de esa forma, si alguien quisiera atacarte o quisiera entrar a tu banco, además tiene que entrar a casa, con lo cual es todavía mucho más complicado. Entonces, particionemos. Si tengo esa necesidad de tener esas redes sociales y instalarme básicamente cualquier cosa, pues ponlo en un teléfono aparte y no lo mezcles con aplicaciones que son importantes, como por ejemplo las aplicaciones de banco y las aplicaciones de pago. Son solamente 3 consejos, y como estamos grabando sé que lo puedes volver a escuchar, entonces te recomiendo que lo veas. Mira que no he dicho un antivirus, que no está mal, pero no he dicho un firewall, que no está mal, no he dicho una VPN, que no está mal, no he dicho configura aquello, lo otro. Estar alerta. 3 cosas muy fáciles que cualquiera puede hacer. Ok, Lau, bueno, buenísimo. Y yo creo que lo que les decía, este tema conecta, yo creo que con todos nosotros, porque muchos de estos hábitos vienen desde la casa, ¿sí? No sé si a ustedes también les pasa que ustedes de pronto si hacen una cuenta en porcentaje en su día a día, pasan más del 50% conectados al celular, respondiendo un mensaje, respondiendo un email. Y eso ustedes ahora lo trasladan a otros contextos. Imagínenselo en el trabajo. Ustedes pasan, yo siempre digo, uno siempre pasa más tiempo con las personas del trabajo que con la familia, ¿sí? Y esto pasa por las responsabilidades que tenemos. Y en ese contacto que tenemos, pasa mucho que estamos constantemente en un dispositivo, haciendo una operación o alguna actividad que tenga relacionado con el ámbito tecnológico. Y en el campo del trabajo y en el campo de la tecnología se ve mucho, ¿sí? Gente programando todo el día, gente gestionando todas sus actividades con aplicaciones. Entonces, al final, esto también tiene un desgaste en la persona a final del día. Yo creo que uno se siente agotadísimo, más allá de los problemas que uno tiene en su día a día con el jefe, con el compañero, ¿sí? Con el aliado que uno también dispone en su día a día, pues también tiene ese desgaste con el uso de dispositivos, el uso de herramientas que al final esto le pasan factura a la gente y a su rutina. Hay gente ahorita que termina su semana súper cansado por lo mismo, porque está como agotadísimo de tener tanta interacción en ese mundo tecnológico y hay que pensar. Yo creo que lo primero que uno hay que hacer es ser consciente de que eso sucede, porque hay veces en el día a día pasa y no nos damos cuenta. Y bueno, ya digamos que para entrar al punto y empezar a conversar sobre este tema, la primera pregunta que tenemos para ti es ¿cómo crees que está impactando precisamente las redes sociales y todo este tema entonces digital? No solamente redes sociales, como tú lo mencionabas, a nivel personal, sino también a nivel corporativo, precisamente en esa salud emocional de las personas, de los equipos de trabajo. Ok, súper, qué buena pregunta. Sobre todo porque quiero hacer el hincapié que las redes sociales son la forma en la que nosotros nos vinculamos actualmente.
Nos vinculamos en el ámbito personal, en el ámbito laboral, entonces va a influir directamente en cómo pensamos y por consecuencia en cómo nos sentimos. Entonces, y lo que te comentaba al principio, que esto no afecta a las generaciones igual. Entonces creo que en el ámbito corporativo tenemos que tener una noción de cómo las diferentes generaciones que están dentro del mercado laboral se ven afectadas por estas implicaciones digitales. Pues te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los baby boomers, que son posiblemente la generación más grande que está ahorita en el mercado laboral, ellos crecieron con una percepción de que el sacrificio es más importante que cualquier otra cosa, que la estabilidad es lo esencial. Ahora, los millennials tienen otras necesidades, que ellos vinieron como a romper esa tradición, ¿no? Y a crear una relación con el trabajo que tenga más relaciones con sus valores, por ejemplo. Entonces, las redes sociales implican de esa manera, de forma corporativa. Además de que los baby boomers no crecieron con redes sociales, les ha tocado aprender ya adultos prácticamente. Entonces, ese es un reto que también interfiere en la salud emocional de las personas. Ahora, tenemos los millennials, que sí son personas que crecieron con la tecnología, pero que tal vez cuando estaban adolescentes no tenían la exposición que tienen, por ejemplo, la generación Z actualmente. ¿Y qué significa que la generación Z haya tenido más exposición cuando eran adolescentes, por ejemplo, a las redes sociales? Que han creado su identidad a partir de la validación que se genera con estas redes sociales, a la hiperconectividad. Ellos están más que acostumbrados a eso y no conocen otra cosa. Entonces, sí me gusta hacer esa diferenciación en generaciones, porque entender las diferencias es algo que nos permite aplicar normas de autocuidado, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son como esas formas de cuidarnos y mejorar nuestra salud emocional y laboral, según cada generación. No todos necesitan lo mismo y no todos tienen que cuidarse de la misma manera. Pero la realidad es que cada vez más las nuevas generaciones, los jóvenes, nuestras generaciones están muy acostumbradas al uso de los dispositivos, sí. Y dentro de los dispositivos se consume mucho contenido. Hoy en día pues YouTube ha desbancado y tiene en gran riesgo o en gran peligro a la industria de cables. Y eso es porque pues, el espacio de YouTube ha creado esta dinámica donde la persona de un celular puede ver este contenido. Entonces participar para un creador de contenido va a ser una necesidad y hasta obligación incluso, si quieren desarrollar un producto, una marca personal, ¿verdad? Entonces las implicaciones emocionales ahí tienen que estar bien claras desde un principio, porque, a ver, no todo el mundo le va a ser no va a ser de agrado a todo el mundo. También toma tiempo, porque el hecho de que uno decida exponerse a las plataformas no significa que la gente está esperando de que vos salgas a hablar lo que estás hablando, ¿me entiendes? Entonces al principio te van a poner atención 10, 5 personas, 2 personas, 3 personas, a veces las mismas 100 personas como por 2 años. Y eso porque pues es un proceso que se sigue como para poder entender cómo uno también va definiendo una forma en estas plataformas. Entonces esas implicaciones tienen un grado de responsabilidad para uno en cuanto al tiempo, a la dedicación que le va a dar, porque es bien fácil estar 10, 11 horas en el móvil y lo que vayas a hacer con ello es bien importante que se aproveche, porque dentro de la misma puede haber mucha distracción, y entonces esa como preparación de foco para que lo que estés preparando a hacer se haga como te lo imaginas que va a pasar, va a ser bien importante que uno coloque límites en cuanto al sentimiento de querer producir, porque llega un punto que te puedes cansar también, tanto de producir, de grabar, de editar, como también hay momentos donde hay una necesidad de que hay que cubrir la mayor cantidad posible, porque hay que aprovechar un momentum. Claro. Entonces, saber diferenciar eso es bien importante. ¿Cómo ha sido ese papel de la tecnología actualmente en tu vida? Ok, la tecnología ha sido vital, porque
una persona desocupada se deprime. Si yo no estuviera ocupado con la tecnología, creando videos, escribiendo, haciendo técnicas de estudio, todo ese tiempo estaría pensando en qué desgraciado soy. Tengo Parkinson, tan joven, porque el Parkinson generalmente le da a las personas de la tercera edad y a mí me dio a los 45 años. Entonces, la tecnología fue como una terapia mental que me hizo sentirme útil a pesar de mis imposibilidades. Porque para mí, abrocharme este botón es imposible, o estos botones. A mí me ayudan a cambiarme porque estos botones no los puedo operar. Ponerme los calcetines es un verdadero dolor de cabeza. Pero como en la computadora y el escribir ahora con esos dictadores de voz, me resulta genial. Los correctores ortográficos también. Entonces he utilizado la tecnología para superarme por encima del Parkinson. Y me ha facilitado mi forma de desarrollar la docencia y ha sido bien recibida por mis alumnos.